Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase con el profe Juan C. El día de hoy abordaremos química, el cálculo de reactivo limitante y en exceso. Ah, caray, eso sí me interesa. Antes de empezar, lo que hay que tener en consideración son los conceptos. ¿Qué es reactivo limitante y qué es reactivo en exceso? Pues reactivo limitante va a ser aquel que limite la reacción, ¿cierto? Porque se va a consumir en su totalidad. Y el reactivo en exceso, como su nombre lo menciona, va a ser aquel que una vez finalizada la reacción queda sobrando. He traído dos ejemplos a consideración. En el primero tengo lo siguiente. Considérese la síntesis industrial del metanol a partir del monóxido de carbono e hidrógeno a altas temperaturas. Tenemos la ecuación, ¿cierto? Suponga que en un inicio, si se tienen 4 moles de monóxido de carbono y 6 moles de hidrógeno, determine cuál de los dos es el reactivo limitante. No. Como estrategia tenemos que tomar en consideración, más que estrategia yo le llamaría recomendación, y es que hay que revisar que la ecuación esté balanceada. En el paso número 1 yo tengo que calcular las moles de metanol obtenidos a través de las cantidades iniciales de monóxido e hidrógeno. ¿Cómo se lo hace? Para el cálculo de estas moles tengo que usar los coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Y es que en la cantidad inicial me establece el ejercicio que tengo 4 moles de CO, ¿cierto? ¿Cuál es la equivalencia que tengo que llegar a lograr? Una mol de monóxido de carbono, ¿cierto? ¿Cuántas moles de metanol produce? Revisamos los coeficientes estequiométricos y vemos que en una mol de monóxido de carbono tenemos una mol de metanol, ¿cierto? Por tanto, se van a producir 4 moles de este producto metanol, ¿correcto? Ahora, con el otro reactivo que es el hidrógeno, el dato inicial me plantea que tengo que establecer 6 moles de hidrógeno, ¿cierto? Convertirlos a producto. En este sentido, utilizo el coeficiente estequiométrico de la reacción. 2 moles de hidrógeno, ¿cierto? Que están en la reacción, producen una mol de metanol. Por ende, multiplicando y dividiendo me va a quedar 3 moles de metanol. Por tanto, y aquí viene el análisis, ¿cuál de los dos reactivos produjo menos cantidad de producto? Esa es una excelente pregunta. La respuesta corresponde a las 3 moles de metanol. Por tanto, esa cantidad que hemos acabado de encontrar proviene ¿de quién? ¿De qué reactivo? Del hidrógeno, ¿cierto? Por tanto, yo anoto, y esto va en el paso número 2 y final en esta ocasión, con los cálculos previos identificar reactivo limitante y en exceso. En este sentido, el reactivo limitante es el hidrógeno y el reactivo en exceso es el monóxido de carbono. Y esta es la resolución final de nuestro primer ejemplo. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Ejemplo número 2. La urea se prepara a partir de la reacción del amoníaco con dióxido de carbono. He aquí la reacción, ¿cierto? En un proceso se hacen reaccionar 637.2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de dióxido de carbono. Encontrar cuál de los dos reactivos es el limitante. B. Calcule la masa de urea que se formará. Y C. ¿Cuál es el reactivo en exceso en gramos? Ojo que nos dan las unidades, que quedará sin reaccionar al finalizar la reacción. ¿Cómo se lo hace? Como estrategia, no olviden revisar que la ecuación esté balanceada. En el paso número 1, calcular el número de moles de urea a partir de las cantidades iniciales de amoníaco y dióxido de carbono. Por tanto, tomo el dato inicial que era 637 gramos de amoníaco. Para establecer la equivalencia en este sentido tengo que convertir esos gramos de amoníaco a moles de amoníaco, ¿correcto? Entonces yo planteo que en una mol de amoníaco, ¿cuánto pesa o cuál es la masa de ese amoníaco? La masa del amoníaco es 17.03 gramos de amoníaco, ¿correcto? Hemos utilizado la masa molar del compuesto amoníaco. Ahora, suprimimos unidades, ¿cierto? Y nos va a quedar en moles de amoníaco. Estas moles de amoníaco debo llevar a las moles del producto, en esta ocasión urea. Y en este sentido, utilizo los coeficientes estequiométricos. 2 moles de amoníaco producen una mol de urea. Por tanto, ahora sí me va a quedar en unidades de producto. Multiplicando y dividiendo me va a quedar 18.71 moles de urea. Ahora, me toca convertir el otro dato inicial que correspondía al otro reactivo, que en esta ocasión es el dióxido de carbono. 1142 gramos de dióxido de carbono, convertirlos a moles de dióxido de carbono. ¿Cómo se lo hace? Con la masa molar del compuesto. Entonces yo establezco la siguiente relación. Una mol de dióxido de carbono es 44 gramos de dióxido de carbono, ¿cierto? Ahora tengo ya en moles de dióxido de carbono y ya puedo establecer la equivalencia mol-mol. Por tanto, utilizo los coeficientes estequiométricos. Una mol del dióxido de carbono que está en la ecuación, ¿cierto? Producen ¿cuántos de urea? Una mol de urea. Por tanto, me va a quedar 25.97 moles de urea. Ahora aquí viene el análisis. ¿Cuál de los dos es el reactivo limitante? Pues obviamente el de menor cantidad. Por ende, el amoníaco es el reactivo limitante y lo notamos.
y el otro por ende es reactivo en exceso, dióxido de carbono. Hemos resuelto el primer ítem, el A. ¿Cuál de los dos reactivos es el limitante? Amoníaco. Primera respuesta. Para el literal B, lo que tenemos que hacer es calcule la masa de urea que se formará. Pero ¿cuál es la conversión que tengo que realizar? En el paso número 2, a partir de la identificación del reactivo limitante, calcule la masa en gramos de urea. Es decir, que yo tomo esos 18.71 moles de urea, ¿cierto? Ya está convertido, ahora tengo que expresarlo ¿a dónde? A unidades en gramos. Y esto se establece con la masa molar de la urea, es decir, una mol de urea, ¿cuánta masa tiene? Pues tiene 60.06 gramos de urea. Inteligente, ¿no? Por ende, la respuesta me queda 1124 gramos de urea. Es decir que en el literal B que decía calcule la masa de urea que se formará, se van a formar 1124 gramos de urea, es la respuesta de este ítem. Y en el paso número 3 tengo que establecer, convertir el resultado del reactivo limitante a gramos de dióxido de carbono. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Como la pregunta era ¿cuánto del reactivo en exceso en gramos quedará sin reaccionar al finalizar la reacción? Lo que tengo que hacer es convertir esa cantidad de 18.71 moles de urea que correspondían al reactivo limitante, ¿cierto? La equivalencia va marcada de la siguiente forma. Una mol de CO2, ¿cuántas moles de urea habían producido de acuerdo a la ecuación inicial? Una mol de urea, ¿cierto? Y aquí se eliminan las moles, es decir, hemos utilizado los coeficientes estequiométricos. Por ende, como ya tengo en moles de CO2, lo que tengo que hacer es utilizar la masa molar del CO2. Una mol de CO2 pesa 44.01 gramos de CO2. Por ende, la respuesta me va a quedar 823.4 gramos de CO2. Pero que aquí hay un detalle. Y es que tengo que revisar la cantidad inicial de CO2 con la que se partió, ¿cierto? Y esa está en el enunciado. 1142 gramos de CO2 era la cantidad inicial. Hay que restar a la cantidad que acabamos de calcular. Y en la resta me queda 318.6 gramos de CO2. Y esta es la respuesta final de nuestro ítem C. Gracias por llegar hasta el final del video. No olviden suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales del profe Juan C. Ha sido un gusto para mí el día de hoy estar en esta clase. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!